¿Qué tal, amigo Michael? Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. A continuación estará aquí en los próximos minutos haciendo la locución, desarrollo, emisión y conducción de este video que se titula Ilustrativo número 23 en el tema de análisis financiero, en lo que corresponde a la línea de informes Charry. Y vamos a hacer ya como casi que el proceso final que nos queda pendiente por hacer a nivel de el gasto nominal. Esta parte que viene es generar el resumen, y el cual vamos a generarlo en una tabla auxiliar que después la tenemos que lanzar a otro lado, pero ya con todos los datos incluidos, ¿sí? Entonces, mientras es auxiliar, ella responde a una serie de eventos que recibe, entre ellos, por ejemplo, el primero, que se le actualice el código del negocio, el segundo, que se le generen los nombres del gasto como tal, las cuentas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y la 110. Luego responde a una actualización en donde coge cada tablita, por ejemplo, la tabla que corresponde a la número 11, entonces lo que va a hacer es depositar los valores de la 11 en esa tabla auxiliar, en donde allí presenta lo que es el costo y el total de las horas, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese proceso ilustrativo acá. Bueno, esta parte que nosotros tenemos este cuadro acá, pues aparentemente uno lo ve ahí como sencillo, pero la verdad no es sencillo. No es sencillo porque toca hacer una serie de procesos que casi la mayor parte de ellos son ya de aspecto más automático que de manipulación. De pronto una pequeña parte va a manipularse, pero lo restante es pura manipulación. O sea, es puro estado automático, digámoslo así. Entonces, ¿qué me tocó hacer para poder procesar esa información que está relacionada con el resumen? Bien, vamos para allá. Todavía no puedo obtener en este momento el total de la ejecución mensual del personal, ¿sí? Por ahora lo que puedo hacer es alojar los valores y sus porcentajes, o sea, en este caso, el tiempo dedicado al negocio mes, como acá dice, horas trabajadas, es lo único que puedo por ahora montar ahí, y los valores respectivos, pero es de hecho que él tiene que buscar el código respectivo y alojar lo que encuentre, alojarlo en esa tabla auxiliar. Entonces, ¿eso cómo viene a ser aquí en el Access? Bueno, lo primero, en Access yo construyo un ítem más en el cuadro lista de gasto nómina llamado resumen final gasto nómina. Este resumen final, cuando yo lo activo, lo que en este momento tiene es que yo cargo el negocio, y cuando cargo el negocio, en el momento en que yo cargo el negocio como tal, él me tiene que botar el nombre del negocio, me tiene que botar en ese momento la inversión y la fecha. Cuando yo le oprimo el siguiente Enter, él va a cargar un botón que tiene que ver con procesar o establecer el resumen del costo indirecto de este personal, es decir, hacer todos esos procesos internos, digámoslo así, para dejar lista esa tabla. Pero bien, ¿esa tabla cuál es? ¿Esa tablita cuál es? Entonces yo aquí, la tabla se llama tabla, acá la tenemos a la vista, vista diseño. Esta tablita tiene el IT, tiene el código del negocio, tiene el código del gasto, la referencia del gasto, costo, el porcentaje y las horas trabajadas. Tiene solamente eso, pero es una tabla que no se puede manipular manualmente, porque eso significa ir y buscar datos, y pues no se trata de eso. O sea, en lo posible uno busca mirar a ver de qué manera automatice con función a la que ya se alimentó previamente. Entonces, para eso, ¿qué hice yo? Construí unos daticos rapiditos, así sencillos, como son los gastos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 10. Esos son los gastos que en este momento, por lo general,
son los que tienen la nómina como tal. Démonos cuenta que no hay dato ni en el código de negocio, no hay referencia en el gasto, no hay costo, no hay porcentaje, no hay horas trabajadas, no hay nada de eso. Pero en un momento determinado, esa tabla toda se va a llenar. ¿Cómo se va a llenar toda esa tabla? Con lo que ya se alimentó. Pero ¿cómo va a funcionar eso? Internamente, por medio de un proceso que él va a correr. Entonces, viene aquí una cosa interesante y es aprender cómo se hacen esas cosas. La primera es que se construyen unas consultas de actualización. Entonces acá vamos a encontrar las consultas de actualización. Todas estas consultas de actualización que yo tengo acá están empezando por el término GN. Entonces yo las voy a cargar acá. CSGN. Ahí, CSAC, GN. Ahí las tengo. En este momento esas consultas de actualización todas son en parte de la nómina. Entonces está una que se llama CSACGN GR 000. ¿Esa qué es lo que va a hacer? Vamos a editarla rápidamente para mirar su diseño. Entonces ella se encuentra definida de la manera siguiente. Ella lo que va a hacer es simplemente que cuando el sistema se cargue, o sea cuando el resumen se cargue, como yo activo un código de negocio, él lo toma en lectura, viene aquí y lo inyecta. Y lo que hace es ponerle a todos esos ítems ese código. ¿Listo? Porque se entiende que esta es una tabla que va a servir para más códigos de negocio. Entonces, el detalle es que una vez que se hace todo el proceso, ella tiene que coger todo el sistema y lo va a abordar a otro lado, lo va a emigrar a otra parte y vuelve y limpia para dejarla lista para otro negocio. ¿Sí me explico? Así va a ser esta cosa. Entonces acá tiene formulario, el nombre del formulario y el nombre de la expresión o campo, que en este caso es el cuadro combinado, es que hemos estado trabajando todo el tiempo, que es el que carga el negocio, que tiene por nombre CMB, y ahí dice código negocio FIS. Bueno, me tiene así. Ese es el nombre que yo le he estado jugando con todo el proceso acá. Bueno, entonces esa es la primera consulta de actualización que él hace, la consulta de actualización. Está prendido el botoncito acá que dice actualizar, está activada aquí la palabra actualizará, está expresada el parámetro aquí y punto. Cuando un parámetro está expresado así, significa que lo hará para todos los registros que estén en esa tabla. ¿Cuál es esa tabla? Tabla GNGR DTAUS. Esa es la tablita que va a sufrir todos los cambios. ¿Listo? Pero que después de que lo sufra, tendrá que aterrizar todos sus datos en otra tabla, porque esta tiene que limpiarse para nuevamente renovar y otra vez recibir otro negocio, y así por el estilo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces se cierra esta tablita que ahorita se va a correr. Se cierra esta. La siguiente tabla es CSACGNGR 000A. Bueno, ¿qué tiene esa tabla? Clic derecho, vista diseño. Esta tabla lo que va a hacer es permitir enlazar el código, en este caso el 11 o el 12 o el 13, bueno, y va y busca la referencia de ese gasto como está pintado y viene y lo monta en tabla GNGRTTAUS. Por eso solamente tiene un campito ahí que es el que va a reemplazar, que se llama RepGasto. Y entonces acá está actualizar y acá está el parámetro que él tiene que seguir. Ese parámetro, cuando es así, cuando está así, en esta manera vinculado, es una entidad de relación indeterminada. Entonces, lo que yo hago aquí en actualizar es primero, entre corchetes, mencionar o la tabla o la consulta. Luego sigue un punto y luego menciono la expresión o campo. Bueno, en este caso, el campo. Entonces, yo lo que estoy haciendo es cogiendo la tabla que está al lado derecho, que se llama tabla subcuenta gasto, y de ahí estoy sacando lo que necesito. ¿Qué es lo que necesito? La referencia al gasto. Entonces, cuando él haya tope, entre esa búsqueda, tope los números, entonces, él, ¿qué hace? Agarra el gasto y se lo impone a ese campo. Eso es lo único que hace ahí. Cierro acá, guardo acá, y vamos para otra, vamos para la 011, clic derecho, vista diseño. Va a ser algo muy similar como la anterior, pero en este caso
va a trabajar con función a dos campos. Va a trabajar con función a dos campos. Los dos campos que van a ser utilizados para en ellos dejar residente información procedente de otra tabla es tabla GNGR TD AUS. Entonces ella va a montar los dos controles que son costo y horas trabajadas, ¿no es cierto? Y como está vinculada por una entidad de relación, que es esta linecita que está acá, estoy conectando el código gasto de acá, de la primera tabla, y el código gasto de la segunda tabla. Entonces ya están las dos tablas ligadas. Cuando ya están ligadas, entonces lo que va a pasar es que lo que haya en la tabla 11 lo va a enviar a la tabla DT-AUS, ¿no? Lo envía. Cuando lo envía, entonces simplemente deposita el tipo, deposita este dato que se llama TPR-TA11 y este que se llama T por CPR-TA11, ¿correcto? De este código negocio, ¿de acuerdo? De este código negocio. Wow. Entonces, como se entiende que esta tabla, después de un proceso queda limpia, no hay más negocios, pues no hay ningún problema acá. ¿Sí? Bueno, ahí sí habría un detalle que habría que pensar que debe pasar, y es, debe estar parametrizado el código como tal para que pueda jugar un papel importante. El código de negocio es vital acá. Entonces, como tal, el código del negocio solamente funciona, o sea, todo funciona, pero o sea, los datos que están acá se depositan acá, pero funciona el código del negocio, únicamente funciona eso. Bien, entonces te decía, ya tenemos acá esta parte. Entonces, si nosotros estamos acá alimentando la respectiva información, ahí está bien así como está. Pero sí nos toca entonces sí hacer la condición con el código del negocio. Nos toca, ¿por qué? Porque en este momento ese PRTA11 no va a tener un solo negocio, sino va a tener varios. Y la idea es identificar el código de negocio en el cual se está trabajando. Entonces sí es necesario que vaya en función al que es, ¿sí? Entonces, en este caso, acá sería tomar el código del negocio, y que solamente lo haga con función al que está presente en el resumen. Entonces ahí yo lo puse y le diría así, al 091, formularios, signo de exclamación, forma, Rdato GNGR, que es el que está haciendo ese proceso, signo de exclamación, y tendríamos aquí o sea, esa partecita ahí. Entonces, de esta manera, sí, ahí sí ya, con función a él lo haría, ¿sí? No más. Guardo la información aquí, y eso mismo se repite para los demás, para el 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y el 10, ¿sí? Bueno, voy a hacer aquí una pausa. Hago rápidamente la actualización de este dato que acabo de incluir en las otras consultas de actualización, y ya vuelvo un rato. Bien, ya hice todos los procesos del 011 hasta el 019. Bien, estoy aquí en esta nueva consulta, le he dicho crear, diseño de consulta, y llego aquí a este punto, abro las dos consultas, se llama tabla GNGRDT AUS, y la otra tabla GNGRDT
PRTA 110. Las cruzo con simplemente mover el puntero. Aquí yo tomo acá esta, muevo el puntero y lo conecto con este. Cuando se está moviendo el puntero hay un cuadrito con el signo más dentro. Entonces esto implica que en el momento en que yo descanso el puntero en el otro control, se crea inmediatamente esta línea de conexión. Es una línea de relación entre la tabla 1 y la tabla 2 para que haya ese proceso. Ahora lo que yo voy a hacer aquí es cargar este botón llamado actualizar. Ya le di un clic porque ya está en color rosado. Y acá, en donde dice actualizará, ahí en ese espacio de costo, lo voy a escribir así. Igual, abro corchete. Escribo tabla. Ahí aparece todas las tablas que yo tengo. Pero cuando yo le digo GN espacio PRTA espacio 110, pues ya solamente me sale dos nomás, que son la general y la del detalle. Así de esta manera me es más rápido seleccionar la información. Doble clic. Punto. Para cuando le digo punto, entonces me dice, mire, estos son los campos de esta tabla. Entonces, ¿cuáles va a utilizar para reemplazar el dato? Si yo le digo TPRTA 110, ahí está. Y doble clic. No es nada lo que hago aquí. Ahora me voy para el otro control, que es el de la hora trabajada. Hago la misma situación. Igual, abro corchete con al 091, tabla, GNPRTA 110, ahí apareció. Doble clic, punto, y lo digo aquí de porcentaje. Listo. Ahora paso aquí al criterio, a la otra línea, criterio, pero para trabajar lo de la conexión del código negocio. Entonces ahí le digo igual, abro corchete, con 091, formulario, escribo la F, ya me aparece la palabra formulario, doble clic, pongo el signo de exclamación y escribo forma y aparecen todos los formularios que empiezan con la palabra forma y utilizo acá forma redato GNGR, ahí está, le doy doble clic, luego otra vez símbolo exclamación y vienen todos los campos de ese formulario, entonces entre esos cojo el que tiene el código del negocio y guardo la información. ¿Cómo la voy a guardar? Se va a llamar CS, pero en mayúscula, CSAC, espacio, GNGR, espacio, y como yo ya termino, digamos acá, entonces ya le quito el 0 y le pongo solamente 110, 110. Le doy a aceptar y ahí quedó debajito. Bueno. Una vez que ya tengo esta información lista, la pregunta que se viene a uno a poner aquí en el juego es, ¿cómo voy a hacer para montar todas esas consultas para que jueguen al tiempo? Y así, súper rapidísimo. Cojo mi consulta, resumen, final, gasto, nómina, lo activo. En ese momento hago un clic derecho y le digo vista diseño como tal. Acá en este espacio le digo hoja de propiedades. Él está tomando acá un problema y es que este dato 15 que no lo tiene presente. Entonces lo vamos a quitar de acá, ¿no es cierto? Pero de hecho él está llamándose así como está acá. Y ese nombre es el que se está refiriendo en las consultas de actualización, ¿de acuerdo? En la consulta, sí, para las consultas de actualización. Bueno. Entonces, en ese momento cuando se toma, ¿sí? Acá le voy a decir un clic derecho, le digo guardar, clic derecho, le digo vista formulario. Aquí no estoy guardando nada en ninguna tabla, simplemente estoy tomando un negocio, ¿listo? Y en ese momento cuando tomo el negocio, él tiene que tiene que entrar directamente ya a situarse en un punto donde yo puedo decirle, ¿le voy a hacer o no le voy a hacer? ¿Sí? Cuando yo le aplique un enter, entonces ahí debería de generarse un proceso. Al decirle el enter, podría salir un mensaje que pueda decir, usted va a entrar a procesar los datos para establecer el resumen, ¿sí? Eso sería así, ¿no? Cuando yo le oprima un enter, ¿no? Entonces, mucha atención cómo vendría esa operación acá. Vista de diseño. Bueno, yo tengo acá ya mi punto. Cuando yo aquí justamente en este momento
después de que yo le dé un enter, ¿no es cierto? El enter actualiza, ¿sí? Actualiza. Entonces, establezco digámosle, un cuadro de texto, o al perder el enfoque, también puede ser, o cuando yo trabajo, yo le doy un enter, al activar le doy un enter, y en ese momento que me genere algo también. Bueno, entonces mucha atención, en la hoja de propiedades, en eventos, hay una parte que dice, al subir una tecla, al presionar una tecla. Entonces voy a utilizar ese que dice, al presionar una tecla. Entonces voy a activarlo. Le digo aquí generador de código y le digo aceptar. Entonces, en este momento él está trabajando con key ASCII y es una variable que él está definiendo como entero. Entonces yo le voy a decir así, mire, si key ASCII es igual a 13, ¿qué es 13? 13 es una tecla de control. En este caso la tecla en este caso es la tecla enter. Entonces le digo así, si tecla es tecla enter, o sea, si yo acciono la tecla enter, entonces saldría un mensaje saldría acá. Si tecla es enter, entonces que salga un mensaje. Sí, MSG voz, no, entonces espera así, si tecla es 13, entonces, y MSG voz, entre paréntesis, entre comillas, ¿qué anuncio yo le voy a poner? Va a proceder a generar el resumen de costo de gastos nómina, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces cierro entre comillas, coma, y ahí entonces sería un B yes, ¿no es cierto? B yes no. Y otra vez con paréntesis, y ahí le pongo un B, una coma B. Sí, igual. Entonces, acá igual B yes, o sea, B yes, ¿ok? Entonces, si eso es igual así, entonces, es decir, cuando yo le diga yes, él hará todo ese proceso. Si yo le digo no, pues simplemente no hace nada. ¿Qué es ese proceso que él tiene que hacer? Bueno, empieza primero así. cmd.setWarnings. Eso es una expresión que nos quita los alertas cuando pregunta que si quiere hacer la consulta de actualización y que van a hacer tantos registros, eso lo anula. Entonces yo le pongo aquí false para que lo anule, o sea, para que no pregunte y sea derecho. 2cmd.openQuery, entre comillas, pongo el nombre de la consulta de actualización que se carga en ese momento. Entonces CSAC espacio GR espacio, le pongo los tres ceritos, 1, 2, 3, cierro con comillas, no le hago nada más, luego vuelvo otra vez a repetir 2cmd.setWarnings y le pongo true. Esa fue la primera. La segunda, entonces voy a dejar un espacio como para que entienda qué estoy haciendo. Bueno, 2cmd.setWarnings,
abro paréntesis, false. Ay, a ver, ¿qué escribí mal yo acá? El paréntesis. Bueno, entonces 2cmd.open_query, entre comillas, y le pongo csac, espacio, gngr, espacio, 1, 2, 3, a, y cierro comillas, listo. Y vuelvo y aplico 2md setWarness, ya, y le digo true. 2cmd.setWarness, false, 2md.openQuery, comillas, csac, espacio, gngr, 011, enter. 2md.setWarness, true, otra vez. Entonces, así lo voy haciendo hasta que haya hecho prácticamente los 10, ¿sí? Entonces, mire, para que me rinda la cosa un poquito, lo voy a hacer así de esta manera, mira. Simplemente selecciono, copio, y simplemente acá pego, y pego, ¿sí? Pego, 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 bueno, ahí. Entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente reemplazar. Entonces acá tengo el 1, acá sería el 2, acá sería el 3, acá sería el 4, acá sería el 5, acá sería el 6, acá sería el 7, acá sería el 8, me falta todavía acá, entonces otro más y otro más, entonces acá sería el 9 y acá sería el 10, entonces sería 1 y 110, este uno lo quito, ahí, 110, listo, ya está todo, ya cumplido. Entonces, una vez que ya todo eso está ahí, eso es lo que se va a cumplir si yo le digo que sí. Pero si yo le digo que no, entonces lo único que él va a hacer es esto, mi.ando exit sub. Y se acaba la cosa. Y por último termino diciéndole end if. ¿Listo? Ahí está. ¿Ok? Eso es todo lo que va a pasar ahí. Entonces, cuando oprima Enter, solo cuando oprima Enter es que eso va a pasar. Bueno, después de que eso pase, ¿qué podría pasar después de que eso pase? Podríamos de pronto observar como tal la tabla, digámoslo así, observar la tabla como tal. Entonces, apenas se termine, podríamos decir que cargue la tabla, ¿sí? 2md.openTable, entre comillas, ¿cómo se llama esa tabla? Tabla gn, esa tablita se llama, ay, a ver, aquí, en automático me voy a meter acá en el panel de navegación, escribo acá AUX, que es la única que tiene este nombre, GNGRTBTAUS, así se llama, pues Alt F11 para otra vez volver acá, se llama GNGRTBTAUX, listo, así se llama la tabla, y que venga en un estado normal, una vista normal.
y listo. Eso es todo, que termine ahí en ese punto. Cuando ya le hago clic para salir, pues ahí ya sale de ahí y vuelvo otra vez al formulario. Bueno, entonces voy a guardar la información. A ver cómo nos va con esto. Bueno, entonces, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Vamos a ver cuántos errores nos van a salir acá. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Entonces, para esta parte, sencillamente lo que yo voy a hacer, como por si alguna cosa me sale mal, voy a crear una copia adicional a esta, clic derecho, copiar acá esta tablita así como está actualmente y la voy a pegar con otro nombre, pegar, le voy a poner ahí simplemente la palabra copia, como para saber ahí y ya, que si algo me queda mal, vuelvo otra vez acá. Bueno, entonces voy a proceder. Entonces, para este proceso, mucha atención, Michael, es importante haber alimentado primero los datos. Si yo no alimento los datos, eso que estoy haciendo ahí, eso no va a servir de nada. ¿De acuerdo? De nada nos va a servir. Es indispensable alimentar primero los datos de los gastos de nómina, ¿sí? Para poder llegar a eso. Por eso lo puse de final. Bueno, entonces vamos a hacer el proceso. Entonces, entro aquí y voy a tomar el dato como tal, y cuando ya lo tengo ahí, lo que voy a hacer ahora es oprimir Enter, ¿sí? Ahí se supone que tenía que haber pasado algo. A ver qué pasó. Pues a ver. No pasó nada. No me tomó en cuenta el dato ahí. Cerremos acá un momentico y revisemos nuevamente acá nuestro formulario a ver qué fue lo que pasó ahí. A ver, tomémoslo acá. Si no, nos tocaría montarlo simplemente en un botón nuevo, un botoncito. Entonces, en ese botón y simplemente le damos un clic. También, esa sería la otra. Un botón acá, cancelamos acá la operación y ese botón acá, muy similar como el que está acá, copiamos y le pegamos acá. Entonces, este botón que está acá, vamos a hacerlo así grandecito y le vamos a escribir acá. Entonces, procede a ejecutar el resumen costo, gastos, nómina, ¿sí? Procede a ejecutar el resumen, bueno, y listo. Entonces la idea es que cuando este botón yo lo toque con un clic, pues ¡tran! Me hace todo esto. Entonces más bien toda la instrucción que estaba acá se la quito y se la pongo a este. Entonces aquí a este solamente con hacer un clic pasará ese detalle. Con un solo clic pasará ese detalle. Ok, aceptar ahí. Entonces todo esto pasa, toda esta información que yo acabo de hacer acá va a pasar simplemente acá. Entonces esta expresión la voy a tomar, no la voy a tomar en cuenta por ahora. Entonces sencillamente y hasta acá. Quito acá y pongo acá. ¿Listo? Ahí. Todo eso ahí. Perfecto. Y esta parte que está acá simplemente la borro. La borro. Bueno, entonces aquí guardo. Salgo de acá, reviso acá mi orden de tabulación. Entonces, texto 8, 33,
53, salvar acá, entonces este lo veo acá y ya. Perfecto, ya quedó. Ahora sí vamos a ver cómo nos funciona la cosa. Bueno, estamos ahora sí listos, ¿no? Ok. Entonces toco acá. Activo acá. Entonces, cuando le doy un enter, enter, entonces acá en este botón le voy a dar un clic. Observe lo que pasa acá en esta barra de estado, donde dice bloqueo, mayúsculas, vista, formulario, es de color rojito, ¿sí? Rojo oscuro. Ella va a formar aquí como una especie de ondita, pero eso es muy rapidísimo, porque esto es en nanosegundos que lo hace. Ahí está. Sí ve que no es que no se demoró ni siquiera, más me demoré yo en hablar que lo que él hizo. Entonces, ahí lo único que él hizo fue montar el código del negocio, montó el detalle del gasto, montó los valores, montó las horas. En cuanto a las horas, bueno, ahí la pregunta es, ¿por qué quedó eso así? Porque simplemente, como allá tiene un porcentaje, entonces ahí aparece así. Entonces, ahí era la situación que yo quería revisar. Entonces, vamos a hacer una pequeña operación acá en la vista del diseño. Este número acá, démonos cuenta, ahí dice entero largo, le voy a poner porcentaje, perdón, le voy a poner doble, porque como tal, él está trayendo un porcentaje, ¿sí? Está trayendo un porcentaje allá y así como tal él debe de operar. No pasa nada si yo le vuelvo a correr, para nada, si yo aquí simplemente cierro acá y vuelvo y lo corro, no va a pasar nada, y ahí tiene que arreglarme la cosa. Ahí le doy un clic y ahí, ¿sí? Ahora sí me dio 10, 10, 10, 10, perfecto. Es que, porque allá está con un porcentaje, entonces como está en un porcentaje allá, pues aquí obviamente tiene que salir así, ¿ves? Bueno, una vez que yo ya tengo esta tabla aquí así como está ahí, ¿sí? Démonos cuenta que nos trajo toda la información ahí como tal, de acuerdo a lo que se movió acá, ¿no es cierto? De hecho, pues acá si yo hago una totalización acá, pues me la podría ya de una vez dar, ¿no? Ahí estaría. Y acá, pues obviamente también me da una suma, ¿no? Ahí dice 40%. ¿Sí? El porcentaje que está acá, entonces ahí ya el sistema va a obrar con función a un promedio, pero ese promedio funcionaría con base en lo que pase acá, ¿sí? Con base en lo que pase acá. Es decir, que por ejemplo aquí para poder establecer el porcentaje de tiene que tomar en función la suma y todo eso, pero entonces eso nos queda a nosotros mejor hacerlo directamente ya en otro proceso, ¿no es cierto? Donde nos bote, donde nos arroje ese valor de porcentaje, pero bueno, ahí como se dará cuenta lo que pasó acá, es la misma cosa que está pasando aquí, ¿sí? La única diferencia es que aquí, como tal, no nos da los porcentajes, que es lo único que no tengo ahí, pero bueno, ahí va la cosa. Eso es lo que hace esa clase de procedimiento. Bueno, en otro video le estaré mostrando la otra parte porque esto es tan largo que no, mejor dicho, ya me da pena quitarle tanto tiempo. ¿Cuánto llevo ya aquí trabajando en esto? Como 38 minutos. Bueno. Ok. Voy aquí a cuadrar entonces esta parte de tal manera que él me puede a mí mandar una información donde me permita procesar los datos correspondientes a esta parte, ¿sí? Esto como de manera, ¿qué le digo yo? Como de manera automática, pero es que esta parte automática funciona, no, esto funciona con pura programación, porque igual de todos modos al final, ¿cuánto sabemos nosotros de esto? ¿Cuánto se dio? No lo sabemos. ¿Sí? El único valor que no conocemos es este valor no lo conocemos, este está en estado bruto, digámoslo así, ¿sí? Nosotros tenemos este dato y tenemos este dato, pero sería interesante poder contar con este dato en relación a que en el momento en que lo cargáramos en una consulta pudiéramos afectarlo, ¿sí?
afectarlo. Ese sería el detalle. ¿Sí? Bueno, entonces yo voy a quitar aquí los subtotales porque ya pues me di cuenta que ahí esa parte está operando correctamente. ¿Sí? Pero la pregunta que viene después es, bueno, ¿y ahí cómo vamos a hacer después para volver a limpiar toda la información? Bueno, aquí básicamente lo único que estaríamos para este proceso sería básicamente limpiar el código del negocio y los costos. Es lo único que se estaría cambiando ahí. Porque de hecho esto cuando ya se aterriza en otra parte, esto se tiene que eliminar porque se entiende que es una tabla auxiliar que solamente opera en función a lo que en ese momento se está tomando. ¿Sí? Es eso. Bueno. Entonces ahí pudimos darnos cuenta cómo es la parte pertinente a este caso. Voy aquí a salvar esta información y salgo de acá. Y acá este videito, el número 23, lo termino. Ok, aquí estás tú. Ok, entonces acá voy simplemente a terminarlo y en el próximo video nos estamos viendo nuevamente.